Muy bien, pues entonces voy yo ya directamente. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Natalia Aventín. Soy la presidenta de la asociación Euforia, Familias Trans Aliadas. Euforia es una entidad que se constituye en octubre del año pasado por familias que veníamos del activismo de familias desde los inicios de este activismo, que no va más allá de hace 7 u 8 años. Eh, bueno, veníamos de lo que había sido Crisalis. Yo he sido durante muchos años la presidenta también de esa entidad. Y bueno, por diferentes motivos decidimos iniciar un camino nuevo en otra entidad para seguir haciendo activismo y conseguir los objetivos que nos hemos ido marcando. Euforia tiene 30 familias asociadas, 150 familias afiliadas y 58 personas ahijadas. Os voy a explicar un poco la división. Las familias asociadas somos las familias que ya tenemos experiencia en activismo y que somos activas pues a la hora de hacer actividades dentro de la entidad. Somos una entidad en la que todo se hace de forma voluntaria, no tenemos personal. Entonces pues está desde la persona que lleva la web, a la que atiende el teléfono, a la que hace el asesoramiento legal, etcétera. Hay un montón de gente que son socias y a lo demás pues nos distribuimos el trabajo. Luego hay 150 familias afiliadas, de ellas hay algunas que también trabajan activamente, pero son las que dijéramos han llegado más tarde, se han ido incorporando y tienen que adquirir el discurso y cierta experiencia para poder representar a la entidad. Y luego las personas ahijadas son aquellas personas, y os he dicho que había 58, que nos buscan para intentar conseguir un acompañamiento que no consiguen con sus familias. Es cierto que nos gustaría llegar más allá y que a veces se queda simplemente en una mera información administrativa de cómo tienen que hacer unos procedimientos o en que les acompañemos a los servicios sanitarios o a los servicios administrativos de alguna entidad, porque muchas veces el hecho de ser trans te cierra las puertas y hace que, bueno, pues que las entidades, las instituciones no te traten como a cualquier otra persona. Entonces, bueno, ese es el trabajo que tenemos, pero generalmente son personas que de todas las edades, principalmente personas jóvenes, cuyas familias no les acompañan, muchas veces no les reconocen y en ocasiones tienen tratos muy complejos y en otras ocasiones es que ya ni viven con las familias porque bueno, pues porque es imposible la convivencia. Y bueno, pues eso es lo que somos Euforia. Somos una entidad transfeminista porque creemos que todo lo que tiene que ver con la identidad y el género está vinculado al feminismo y la defensa de las opresiones que se ejercen como consecuencia del patriarcado y las opresiones que reciben las personas trans son opresiones machistas, son discriminaciones machistas en las que bueno, se les castiga por diverger de ese sistema, ¿no? Estructural patriarcal. La charla la titulábamos La realidad de la infancia trans. Aparte de la experiencia que yo tengo en los años de activismo con la infancia, yo tengo un hijo trans. Lo que pasa es que yo la infancia la he abandonado hace un tiempo. Patrick tiene 18 años, ya está en la universidad, está estudiando y bueno, pues ha tenido un proceso tanto en el ámbito social como educativo como en el ámbito médico, ¿no? Donde pues ha sufrido en ocasiones la discriminación, pero excepcionalmente tengo que decir que en general la suma de su infancia ha sido positiva porque la familia hemos estado delante luchando para que en ningún momento se sintiera agredido. Entonces, bueno, ha habido muchas complicaciones a lo largo de su proceso, de su vida, pero no todas tienen que ver con ser trans y las que tienen que ver con ser trans las hemos intentado evitar.
No sé si alguien en algún momento, no, es que no manejo, nosotros trabajamos mucho más con Zoom que con el Google Meet. Entonces, no sé si hay alguna manera de que yo os vea si levantáis la mano, no levantáis la mano, pero sí que os pediría que si alguien tiene una duda en lo que yo digo, pues que no dudéis en eso, en preguntarme, ¿vale? Porque yo aquí veo que estáis como 45 personas conectadas, pero en la pantalla veo a muy poquita gente, ¿vale? Entonces veo solamente algunos perfiles, entonces realmente no sé cuál es vuestro, bueno, si primero no tengo el feedback porque no os estoy viendo, y lo segundo, porque tenéis las cámaras apagadas, y lo segundo es que no sé si se crean dudas. Entonces, supongo que hay alguna forma, ¿no? No sé si con los mensajes del chat, que me vayáis enviando si tenéis alguna pregunta o simplemente que abráis el micrófono y me preguntéis. Bueno, continúo. Cuando hablamos de transexualidad, muchas veces o de infancia trans, el problema que primero que nos encontramos es que la gente no tiene claro cuál es la diferencia entre ser trans y ser gay. Muchas veces se confunde la identidad con la orientación. Entonces, me parece súper interesante. Sí, me parece, estaba leyendo el chat que estabais comentando. Bueno, me parece súper interesante. Lo primero es que es hacer la diferencia, ¿no? Entre qué es orientación, qué es identidad, qué es expresión de género. Cuando hablamos de orientación, estamos hablando de la orientación afectivo-sexual, ¿no? Hacia las personas. ¿Qué tipo de personas nos atraen? ¿Qué identidades de personas nos atraen? Y allí encontramos una amplia variedad, ¿no? De clasificaciones, porque pues si lo hacemos de forma amplia, o la presunción que hay es de heterosexualidad, ¿no? En la sociedad parece que cuando nos educan, vemos la tele, oímos canciones, presumimos que todo aquello que no se dice explícitamente está hablando de relaciones heterosexuales, pero hay otro tipo de orientaciones, como dentro de en las orientaciones homosexuales podríamos encontrar a las personas gays y lesbianas, pero también a las bisexuales, hay personas pansexuales, demisexuales, asexuales, aquellas que realmente no sienten esa pulsión sexual por ninguna persona, que no quiere decir que no sientan pulsiones sexuales, sino que no se las despierta ninguna persona, ¿vale? Entonces, bueno, existen un montón de etiquetas que es importante conocer para situarlas y darles espacio a sus realidades a las personas. Yo, que soy una persona muy sensible con este tema, me encuentro frecuentemente en situaciones donde, por ejemplo, a una persona pequeña, a un niño se le pregunta dónde está, si tiene novia, ¿no? Dando por supuesto que esta va a ser su orientación en, en los dibujos animados, en los libros de texto, en las historias, tal y como se pintan se dibuja el relato, se da por supuesto que las familias son todas heterosexuales, que las relaciones son todas heterosexuales. Entonces es importante saber que existe la orientación heterosexual y que es una orientación, pero que hay una diversidad muy amplia, incluso dentro de las identidades heterosexuales, no todo el mundo siente su heterosexualidad de la misma forma. Esto tiene que ver con la orientación, que nada tiene que ver con la identidad, ¿no? Que es un poco lo que describe o lo que relata las vivencias de las personas trans. La identidad es el sentimiento íntimo de ser hombre, de ser mujer, también de ser las dos cosas, de no ser ninguna, de tener un proceso vital donde en unas ocasiones te sientes hombre y en otras mujer. Los procesos identitarios no son simples y no tienen que ver con un aspecto biopsicosocial, es decir, nos leemos desde las herramientas que nos dan la sociedad, ¿no? Tiene que ver también, interviene en nuestra biología y la forma en que nos autointerpretamos. El, entonces, las realidades trans se producen cuando, al adjudicarnos esa identidad, registrar la identidad legal que se nos adjudica al nacer y que se adjudica desde la medicina, porque hay que presentar
un certificado médico en el nacimiento donde tú vas a, como familia, ¿no? Te dan 48 horas para ir al registro civil inscribir a la persona que ha nacido con una identidad. Entonces, bueno, pues ese proceso en ocasiones resulta que cuando la persona puede empezar a expresarse, difiere de esa identidad que se le adjudica y lo hace saber, o no lo hace saber, pero difiere, con lo cual esa persona es una persona trans. Eh, Dentro de este proceso de reconocimiento de las identidades legales, también tenemos la singularidad de las personas intersex que se les adjudica un sexo por el que serán inscritas, que muchas veces no se ajusta a su identidad, encontrándonos luego en todos los procesos que hay un gran número de personas intersex que han sido también identificadas con una identidad registral que no reconocen como propia y lo lamentable es que en muchas ocasiones se les ha realizado cirugías para intentar normativizar esas de bebés, esas genitalidades, ¿no? Por las que se interpreta la identidad para que se ajuste a lo que entendemos como normativo, ¿no? En esto hay una gran lucha de los colectivos intersex en intentar que desde la medicina no se les intervenga siendo peques. Muchas ocasiones también son procesos donde se les esconde esa realidad, no se les informa, se les ha engañado durante todos sus procesos de desarrollo personal en cuanto a su genitalidad y a cómo está desarrollado, cómo es su cuerpo, con la intención de proteger, ¿no? Entiendo que no se hace con maldad, pero sí que es verdad que eso produce un desconocimiento de cuáles son tus procesos y por qué no tienes los mismos procesos que el resto y, bueno, pues que produce en ocasiones, pues produce situaciones donde las personas se sienten engañadas, defraudadas, se sienten mutiladas, creen que su sexualidad hubiese sido mucho más satisfactoria si sus prácticas sexuales si no hubiesen sido operadas, que a lo mejor tienen efectos secundarios de estas cirugías a las que se les han sometido, etcétera. Y ya en tercer lugar tenemos la expresión, ¿no? La expresión del género. Y estos son los roles sociales, la forma de vestirnos, de hablar, de expresarnos, los papeles que la sociedad nos adjudica. Y esto varía según las épocas y según las culturas. No es lo mismo llevar unos tacones en la época de Luis XVI, que eran los hombres quienes llevaban los tacones y el color rosa, que en la actualidad. Bueno, pues hay muchas formas de expresar el género, pero dijéramos que en este mundo globalizado, donde todo pasa por redes y por medios de comunicación, cada vez tenemos unos roles y unos parámetros de expresión de género más cerrados, más encorsetados, y salirte de esta expresión de género se penaliza socialmente también, ¿no? Cualquier persona cuya forma de vestir, el pelo como lo lleva o cualquier cosa que salga de la norma, el entorno social le va a hacer saber que, bueno, pues que está incumpliendo esas normas, ¿no? Y se le puede castigar. Es importantísimo esto porque al final lo que ocurre con las personas trans y con la infancia trans es que hacen esto, una forma de expresar quiénes somos, que nos da una de las herramientas que nos da la sociedad es a través de la infancia, que no tenemos grandes herramientas a nivel verbal. Podemos verbalizar, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas en la infancia, ¿no? Muchas familias que te dicen, no, bueno, cuando era pequeño igual decía, es que soy guapo, y le decíamos, no, tú eres guapa, porque le corregían, ¿no? O le apuntábamos a ballet porque pensábamos que así pues le íbamos a fomentar su feminidad, aunque esa persona ya estaba expresando con sus maneras de jugar, con cómo se autonombraba, con sus gustos, quién era.
Claro, aquí esto es un terreno complejo, porque es verdad que igual que utilizamos las palabras, utilizamos los juegos, utilizamos los roles de los juegos para poder expresar quiénes somos, también es cierto que realmente la imposición de roles y tal y como están divididos es una cuestión sexista que no responde a ningún tipo de realidad biológica, sino a una forma de construir la sociedad. Por lo tanto, no quiere decir que todas aquellas personas que han sido registradas legalmente como niños y que les guste el ballet van a ser chicas trans. Eso es evidente, o sea, no hay, no hay ninguna duda, pero sí que podemos valorar estas expresiones de género en según qué contextos y con según qué otros elementos vayan aparejadas para valorar eso. Generalmente, claro, si la persona tiene la suerte de ser como mi hijo, que era muy pequeño y ya decía que era un niño, lo decía claramente y te lo explicaba, y su entorno social, que eran quienes está el resto del alumnado de la clase, le entendía, pues no tenían mucho que pelear, ¿no? Al final, poco a poco, con un respeto que hubo de la familia desde el principio en cuanto a sus gustos a la hora de cortar el pelo, de vestir, de expresarse, de jugar, de hacer deporte, de todo lo que llevaba transversalmente su vida, pues fue muy fácil para él identificarse como niño, aunque a pesar de esto, por ejemplo, yo me acuerdo, porque yo esta realidad la desconocía como tantas familias, las familias no llegamos aquí no venimos de la nada, del desconocimiento total, porque estamos como el resto de la sociedad en una sociedad donde de este tema no se nos ha informado. Entonces, no quiere decir que yo, cuando mi hijo era pequeño, me acuerdo de que le hablaban en masculino y a veces le decía, oye, si quieres que te hablen en femenino, tú dilo, ¿no? Entonces, porque yo desconocía esta realidad. O como a mí me costaba nombrarle ningún género porque no sabía muy bien dónde moverme, ¿no? Y las constantes preguntas de la sociedad preguntándome que cómo me dirijo, ¿no? Que mi respuesta era con respeto, pregúntale. No, es que es un poco complicado. O sea, no, las familias no partimos con conocimientos y puedes tener la mente muy abierta, pero hasta que encuentras recursos, y ahora afortunadamente durante estos 7 u 8 últimos años han generado muchos recursos, se ha generado mucha bibliografía, películas, cortos, ahora hay recursos. Cuando hace 8 años, pues la verdad es que era bastante complicado el poner nombre, y hace pues no sé, 14, ¿no? Cuando yo me doy cuenta de que empezamos a ver que hay una expresión y una forma de autodefinirse diferente a lo previsto, ¿no? A las expectativas sociales que podíamos tener, pues no había información. Entonces, bueno, pues el proceso es un proceso de acompañamiento desde el respeto, sobre todo porque además cuando hablamos de identidades, en realidad, quiero decir, luego al final esto es una cuestión o sea, para la persona que es importante es para la persona, para la propia persona que tiene la vivencia. Para el resto, en realidad, es que tú hables a una persona en un género u otro, que son palabras, y que esa persona se presente al mundo con un tipo de ropa que es tela, y tampoco va más allá. Quiero decir, podrá tener más importancia para las personas que conviven con esta persona o que se relacionan, que tienen un valor afectivo, ¿no? con esa persona, pero en realidad el resto de la sociedad tendríamos que partir del respeto y que nos diera igual, entendiéramos o no entendiéramos la situación. Bueno, el sistema, lo que os explicaba del sistema patriarcal, el sistema patriarcal es un sistema donde se presupone la heterosexualidad y también presupone la cisexualidad. La cisexualidad es cuando las personas cisexuales somos aquellas personas que al nacer nos adjudican una identidad registral, una identidad legal, que se ajusta con nuestra identidad, en la que no sentimos incomodidad. Entonces, bueno, es un privilegio, ¿no? Que a ti es como que si realmente
se produce el obviar que tienes una identidad, ¿no? Porque te han adjudicado la tuya. El problema está cuando no te adjudican la tuya. El problema de que no te adjudiquen la identidad, que no seas una persona cisexual, es que es complicadísimo enfrentarse a las presunciones de cisexualidad, a las expectativas sociales de cuando una persona nace, ¿no? El tema de, por ejemplo, los agujeros en las orejas para niñas y no hacérselo para niños. Yo, en principio, tengo una hija mayor, que tiene 20 años, que no le hice agujeros al nacer en las orejas y a Patrick tampoco le hice agujeros al nacer. Pues fue durante sus primeros años de vida una constante que yo tenía que explicar por qué no había hecho esos agujeros en las orejas, como si fuera algo fundamental, agujerearles las orejas y ponerles allí un trozo de metal, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es algo que a las personas trans continuamente se les está intentando buscar el motivo, ¿no? Por el que no cumplen las normas. Desde la medicina, y esto es experiencia tanto como, como parte del movimiento, ¿no? De familias como madre, la experiencia es que lo primero que hacen es patologizar. A mí, Patrick ha sido un tío que ha sido súper independiente, lideraba en su entorno social, en el cole, le querían un montón, era un tío súper simpático, agradable, bastante más que luego a partir de la adolescencia. Bueno, pues una persona con una vida sana, pero sin embargo yo llegaba a pediatría, que vivo en un entorno rural, alejado, tenemos poco acceso a la pediatría, bueno, llegaba a pediatría y me mandaban a psicología, no por nada, simplemente porque el fenotipo que tenía Patrick y la forma de expresarse no correspondía con las expectativas que tenía la persona que me estaba atendiendo. Entonces me sugería que fuera a una consulta psicológica, es decir, le estaban patologizando, independientemente de que no tuviera ningún tipo de problemática social ni de salud, le estaban patologizando y nos enviaban. Muchas veces son las propias familias las que patologizan, o sea, las que lo primero que hacen es ir a pedir una consulta en el servicio de medicina de familia para que les dirijan a psicología, psiquiatría, etcétera, para que vean qué pasa, por qué esa persona no responde a los roles habituales. Entonces, es verdad que cada día esto se da menos, pero bueno, mi experiencia, por ejemplo, con la primera vez, a mí, bueno, hubo un momento ya en que me mandan con no sé cuántos años tendría padre, pues 11 años, justo antes de iniciando la pubertad y tal, me mandan a endocrinología porque me dicen que bueno, que igual Patrick tiene algún tipo de intersexualidad, que sería conveniente mirarle y tal. Y bueno, tuvimos un rifirrafe con el pediatra endocrinólogo, que luego se formó y es un tipo estupendo que nos tenemos mucho cariño, pero esto después de un proceso muy largo, pero la primera vez que nos vimos pues fue una situación conflictiva, que si yo no soy la persona que soy muy batalladora, que además me había informado mucho y que tenía claro cuál era la situación, porque además conocía a mi hijo, pues seguramente que otras personas no lo hubiesen vivido ni hubiesen tenido ese proceso, ¿no?, de aprendizaje y acompañamiento conjunto que tuvimos con esta persona hacia mi hijo, porque al final desde las familias en realidad no tenemos mucho que hacer, podemos acompañar o no acompañar. Eso es lo que podemos hacer, porque la experiencia dice que tú a una persona trans, a una persona que no siente la identidad que tú le has adjudicado al nacer como propia, le puedes obligar
a hacer lo que quiera, pero esa persona va a seguir siendo quien es. Por eso las personas trans se han visto durante, al final es un maltrato. Esto a veces yo lo comparo con el tema de las personas zurdas. Cuando yo era pequeña, muchas personas zurdas todavía se les obligaba a escribir y aprender a escribir con la diestra porque era malo, no entraba dentro de lo posible que fueran personas zurdas. Entonces, pero esa persona no dejaba de ser diestra. Podría, o sea, no dejaba de ser zurda, podría aprender a escribir con la derecha, porque al final las habilidades se adquieren, pero no dejaba de ser zurda. Pues con las personas trans pasa lo mismo. Podrá intentar pasar, que le pasa a mucha gente, ¿no? Que intenta encajar en esas expectativas durante años. Además, hay muchas personas que a lo mejor han tenido una infancia y una adolescencia súper femenina, intentando ser la más femenina de todas, la más chica, la más no sé qué, y luego cuando van creciendo o en la edad adulta te dicen, bueno, es que yo me he pegado toda la vida intentando ser quien no era, porque yo sabía que no era esa persona, pero para que no sufrir el rechazo, para que mi familia no sufriera, para que tal, he intentado ser esta persona. Entonces, bueno, pues tener en cuenta que al final a las personas no las podemos moldear, lo que podemos hacer como familias es acompañarlas, y yo creo que desde los servicios sanitarios, bueno, pues es una de las partes, ¿no? Como dice la OMS, ¿no? La salud no solamente es la ausencia de enfermedad, sino también es el bienestar psicosocial. Para que una persona tenga bienestar psicosocial, lo primero que necesita es el respeto de las personas que se supone que te quieren y te protegen incondicionalmente, que es tu familia. Entonces, partiendo de allí, tienes que tener también ese respeto a tu identidad, a tu diversidad, de todo tu entorno social. Y es súper importante para la salud. El deterioro de la salud mental vinculado a las personas trans tiene más que ver con un maltrato continuado que han sufrido que con realmente el hecho de su diversidad identitaria. Antes no lo he comentado con el tema de la identidad de que he dicho hombre, mujer, las dos cosas, ninguna, las personas no binarias, ¿no? Que no se identifican con ninguna o con las dos, o hay identidad de género fluida. Esto en realidad es una descripción que se hace desde nuestro momento actual de una situación basada en en nuestra sociedad actual. Pero las personas trans han existido a lo largo de toda la historia y de todas las culturas. Lo que pasa es que la nominación y la estructura social no era la misma. Es verdad que la interpretamos desde el momento actual y con nuestra visión, pero el tema de las siglas en la India, Timushi en México, los espíritus en los pueblos originarios de América. En Asia hay sitios donde todavía están reconocidos socialmente 5 géneros. Hay una amplitud cultural que con lo que decía antes de la globalización, ¿no? Y la occidentalización que hemos impuesto con la colonización se han ido borrando, pero no es que no hayan existido o que no existan todavía, y que lo nuestro sea lo único y que esto sea algo excepcional que siempre se ha visto desde desde la vista de lo marginal, lo raro, ¿no? Os recomiendo, tenemos una web que se llama euforia.org.es. Hay un apartado, lo voy a estar mirando ahora mientras hablo, que se llama Recomendamos, y en la primera línea os aparece referentes trans. Os invito a entrar en esta web, en esos referentes, y que le deis una vuelta. También os invito a consultar sobre Elena de Céspedes, que fue una persona que se dedicó a la medicina y que, bueno, fue pionera en algunas cosas y también en esa dualidad o en esa identidad que no estaba reconocida dentro de los parámetros de los parámetros que tenemos ahora, ¿no? De género y de identidad.
Ya avanzando un poquito más, si lo que os decía es si queréis preguntar, ir preguntando, avanzando un poquito más, eh, voy a ir un poco desgranando, ¿no?, las dificultades que encuentran las personas trans. Sobre todo cuando, un poco por el público que estáis ahí, ¿no?, escuchando, en el ámbito de la medicina, ¿qué dificultades se encuentran las personas trans? Ya he nombrado un poco el tema de la patologización, ¿no?, de pensar que es una persona que igual no tiene una salud mental eh, buena y que por eso está diciendo que su identidad no es la que le registraron al nacer. Lo lógico sería que primara nuestro sentimiento identitario sobre un papel que hizo una persona cuando acabamos de nacer, o sea, que no podía preguntarnos. Pero sin embargo, en lo que le damos un valor enorme a ese registro. Eh, al no respetarse o al poner esto en entredicho, muchas veces ya a partir de ahí se inicia un proceso de desvalorización de cualquier relato que te haga la persona sobre lo que le pasa, ¿no? Pues va a una consulta por algo y, bueno, si nombra esto ya se le ha acabado bueno, tú vas a la consulta, a mí me ha pasado, yo voy a la consulta o he ido a la consulta con mi hijo, ¿no? Y tú vas por cualquier tema, algo en la piel. Bueno, Patrick, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, que ha sido un chaval muy sano desde cuando nació, sí que tuvo algunos problemas eh, graves, pero de bronquios y de neumonías, pero luego ya fue un chaval muy sano y hemos acudido poco. Pero sí que es verdad que en algunas ocasiones primero pues, le vas a poner la vacuna y ya el tema de la vacuna o para qué sirve o cuáles son los efectos secundarios desaparecen porque te están interpretando, bueno, la identidad, ¿no? Nos ha pasado, por ejemplo, esto lo he vivido yo, de estar esperando una consulta y no llamarnos porque como no veían a una niña y que esperaba, una niña que cumplía los parámetros, ¿no?, que la persona, la pediatra que le tenía que atender, eh, creía que tenía que tener, pues estar ahí esperando 3/4 de hora hasta que ha pasado una conocida enfermera y le he dicho, oye, me está pasando esto, no sé por qué estamos aquí esperando tanto tiempo. Y es que esa persona había salido, nos había visto como no había visto ninguna niña, no nos llamó. Entonces, bueno, pues todo esto, porque claro, Patrick en ese momento tenía su identidad en los registros médicos como niña. Claro, al poco tiempo pudimos cambiarlos como niño. Los cambiamos de una forma súper arbitraria. O sea, fuimos allí a la administración y nos los cambiaron. Realmente no se hace esto en casi ningún sitio. Hemos conseguido que en algunas comunidades autónomas las tarjetas sanitarias y los expedientes aparezcan con su nombre, con el nombre que se identifican si no han cambiado en el registro y con su identidad sexual. ¿Qué ocurre? Que los sistemas no están adaptados y, por ejemplo, pues hay llamadas para según qué vacunas que no les van a llamar por su corporalidad, ¿no?, que les correspondan por el tipo de corporalidad que tienen, no les van a llamar. Podemos encontrarnos que no tengamos acceso a un servicio de ginecología si está registrado como chico, ¿vale? Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Luego también otra de las cosas que nos encontramos es que se les malgeneriza, ¿no? Yo te estoy diciendo que mi hijo es un niño y que le tratamos en casa como niño, pero tú como en tu ficha ves que pone que es una niña y te empeñas en hablarle en femenino para descubrir si lo que estamos, si la familia está equivocada y el niño está equivocado y el entorno social educativo que le acoge todos los días está equivocado y tú en los 5 minutos, y lo digo un poco así, no os lo toméis a mal, pero a veces nos hemos encontrado con esta situación, ¿no? Estoy describiendo las situaciones que nos encontramos negativas, ¿no? Como que esa persona en esos 5 o 10 minutos que nos vaya a atender puede descubrir si allí hay algún tipo de situación de vulnerabilidad, no lo sé. Es que realmente no sé si responde más a un tema de prejuicios o imagino que dependerá de la persona. Tenemos problemas, por ejemplo, para tomar cita en ginecología, ¿no? Una revisión ginecológica, porque además si están en un tratamiento hormonal, pues te interesa que tengan una revisión ginecológica, pues nos ponen dificultades
a la hora de, por ejemplo, de entrar en el sistema, la cita. A Patrick le hacían una revisión cada año y, bueno, fui yo a coger cita y la persona con una cola impresionante, con un mostrador abierto, me dan la cita para la ecografía de las 37 semanas, que son la ecografía que le hacen, ¿vale? Y claro, no me ve embarazada, no entiende nada, estoy cogiendo una cita para dentro de un año, entonces empieza a cuestionar en voz alta delante de todo el mundo, entonces luego ve que es un chico, él no entiende nada y me cuestiona. Si en ese momento soy yo como madre la que estoy cogiendo esa cita, porque acabo de salir de la consulta con él y nos han dicho que coja y él se fue, ¿vale? Pero esto ocurre, le ocurre a las personas trans continuamente. ¿Cuál es la reacción que tienen? No oír. Porque si a mí, cada vez que me enfrento a una situación de estas, tengo que explicar a todo el mundo mi genitalidad, cuál es mi realidad, pues voy a dejar de ir. Entonces, muchas de las personas trans, sobre todo cuando además no tienen un acompañamiento familiar, ni un entorno, ni una red de seguridad, ni un entorno seguro, pues irse a recibir más violencia no lo hacen, se quedan, prefieren no asistir o no revisar su salud. Es un menoscabo a su derecho a la salud. Entonces, bueno, nos encontramos con esto, con los ingresos hospitalarios, donde las bandejas vienen con el nombre, a lo mejor de la comida, con el nombre que no tiene que estar, pues nos encontramos sobre todo en adolescentes con situaciones, pues yo me he encontrado, me acuerdo en la primera vez que viví un suicidio de cerca de una persona trans, Alan, de Rubí. Si buscáis por internet o incluso quizás recordéis la historia, pues Alan había estado ingresado en un centro que tardamos 3 días en que le mandara, porque tenía una situación emocional, había sufrido mucho bullying, no había sabido cuál era su realidad, porque lo que él interpretaba era que era una persona rara, que no encajaba en el sistema, y no tenía las herramientas ni el lenguaje para describirse ni la información. Entonces, bueno, pues tenía un sufrimiento adolescente añadido a todo lo que podría sufrir cualquier adolescente y tenía un momento emocional, de estabilidad emocional muy frágil. Entonces, bueno, estuve ingresado y tal en la unidad psiquiátrica y no había forma de que le mandaran bien los menús de la comida ni que le nombraran bien. Entonces, claro, ese proceso, en vez de ayudar a que se recuperara, hizo que fuera a peor. A Alan, fue cuando conseguimos más o menos en aquella época que en Cataluña dieran las tarjetas sanitarias con el nombre con el que se identificaba la persona, ¿no? Con el nombre social que utilizaba, y la consellera o la directora general que le dio la tarjeta le dijo: toma, maca, ¿vale? Le trató en femenino. Entonces, todas estas cosas es como una gota que suma a otra gota que suma a la anterior. Es decir, desde que naces te están cuestionando, incluso cuando no sabes ni quién eres, ni sabes definirte porque no tienes herramientas ni información, cuando consigues definirte te das cuenta que por mucho que avances, no te dejan, o sea, es continuo. Y este ser continuo nos lleva a el tema de los tratamientos, porque al final la única forma de que salgas de allí es que tengas cispassing. En algunos, en algunos manuales yo veo hablar del proceso transexualizador, que me hace mucha gracia porque no sé lo que es un proceso transexualizador, pero yo sí que hablaría a lo mejor del proceso cisexualizador que la sociedad obligamos a someterse a las personas trans para huir de esa violencia cotidiana y poder vivir con cierta seguridad. Al final, quiero decir, la violencia no es solamente con lo que te dicen, hay bullying, hay agresiones, hay acoso laboral, es algo que se produce y se reproduce. Entonces, bueno, claro, cuanto menos visible sea que tú eres una persona trans, más seguridad tienes. Y eso muchas veces lleva a someterte a unos tratamientos. No digo que las personas lo hagan conscientemente presionadas, sí, pero que sí, que el resto de la sociedad estamos ayudándoles o estamos forzándoles un poco a vivir eso porque hay una violencia que ejercemos, ¿no?, como sociedad. Entonces, bueno, pues, y también porque a lo demás, bueno, no sé si recordaréis en su día,
Hubo un autobús naranja que iba por las ciudades con un texto, las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, que no te engañen y tal, y hubo como mucho revuelo, pero es que esto es lo que se sigue diciendo en los centros educativos cada día. Y seguramente en medicina estáis estudiando los cuerpos asociados a identidades, no las corporalidades, las diversidades corporalidades con las funciones que pueden tener. Entonces, claro, si no hay un imaginario en el que tú te puedes ver representado, representada, si no puedes, si además eso se repite, porque todo lo que tiene que ver con el conocimiento del cuerpo humano, con la autopercepción, etcétera, va desde P3 hasta cuarto de la ESO si haces biología y más allá si te vas a una carrera de ciencias o a un grado de ciencias donde tenga que ver con pues, la alimentación, con cualquier tipo de intervención que tenga el ser humano, ¿no? A nivel biológico. Entonces, bueno, pues es cierto que tu estructura, tu pensamiento también se define en base a esos parámetros, con lo cual, para verte bien, igual que las chicas cis se depilan porque a lo mejor socialmente es un poco lo que se espera, ¿no? Y lo que poniendo ese ejemplo, como podría poner el arreglarte los dientes, aunque no lo necesitaras por tema de salud, ¿no? La estética, pues al final las personas lo que quieren es ser reconocidas, respetadas y vivir en seguridad, ¿no? Y autoidentificarse con quién son. Entonces aquí entramos en los tratamientos. No todas las personas trans se someten a estos tratamientos. No todas las personas trans que eligen tener un tratamiento lo van a hacer durante toda su vida, porque las necesidades que llevan todo esto que os vengo explicando, pues evolucionan. Y hay personas que de adultas han decidido hormonarse y hay personas que se han hormonado de muy jovencitas y luego han decidido que no. Entonces, en la infancia, lo que desde las familias hemos perseguido es que la persona, primero, que sea la persona la que elige desde la información. Y es muy duro como familia tener que sentarte, ¿no? Y estar hablando, pero, por ejemplo, en mi familia, lo que nos vimos fue en una situación donde un desarrollo puberal estaba creando unas situaciones de estrés y de ansiedad que era más fácil que desde la medicina nos dieran una respuesta psiquiátrica con ansiolíticos, etcétera, que con unos bloqueadores puberales, ¿vale? Estoy hablando de hace pues 7 u 8 años, que no tiene nada que ver con lo que hay ahora, aunque tampoco estamos tan bien, ¿vale? Entonces, veo que hay una pregunta, la contesto luego. Entonces, el tema es que la idea es que sea la persona la que decide y además que esa decisión no se presuponga que es inamovible. Es decir, si una persona quiere usar unos bloqueadores, le puedes estar preguntando de vez en cuando, oye, ¿te parece bien? ¿Quieres seguir? Yo en mi caso, durante mucho tiempo, cuando conseguí, que fue un proceso durísimo, que Patrick tuviera acceso a esos bloqueadores, le decía, si en algún momento no quieres usarlos, no pasa nada porque tú vas a ser un chico, tengas el cuerpo que tengas. O sea, tú eres la persona que eres independientemente de tu genitalidad o de lo que piense el resto, ¿no? Del entorno. Llegó un día que me dijo, ya te he oído, ya lo sé, gracias, pero si tengo algo que decirte ya te lo diré. Y ahí se acabó, yo ya no volví a insistir, ¿vale? Pero es un proceso de acompañamiento, no de imposición. A las familias no nos hace ninguna gracia, o por lo menos a mí no me hizo, y a la mayoría de las familias que yo conozco no les hace ninguna gracia que sus hijos tengan que tener un tratamiento médico para cumplir esas expectativas sociales. Por mucho que sea decisión propia de la persona, al final es verdad que igual que yo me depilo las cejas o que otra persona se depila las piernas o que te cortas el pelo o que adquieres cualquier tipo de hábito para que te reconozcan de una cierta manera, pues les pasa lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues que tengamos en cuenta que lo que les pasa a las personas trans nos pasa al resto. Esto es súper importante. Los bloqueadores hormonales se utilizan también en las personas con pubertad precoz. El motivo es porque una pubertad precoz
puedes sentir una presión psicológica de no entender lo que te está pasando porque tienes una inmadurez. Bueno, pues a las personas trans lo que les pasa es que tienen una presión psicológica porque su cuerpo se está desarrollando de una forma que no corresponde con las expectativas que tienen, porque todo el entorno social, toda la sociedad está construida en base a otro tipo de desarrollo, y no se les, ni tan siquiera se les ha contado nunca que su posibilidad, o está reconocida esa posibilidad en el entorno educativo, social, médico, cultural, etcétera, ¿vale? Pasamos al tema de los tratamientos hormonales pues, cuando hay que poner los tratamientos hormonales, siempre que la persona quiera. Pues lo ideal sería que tuvieran este desarrollo paralelo al resto de sus congéneres, ¿no? Y que no les cree una sensación de presión. La adolescencia y la pubertad es una etapa durísima, donde la persona tiene pues no, muchos sentimientos, a veces de no pertenencia, de búsqueda. El tener encima la presión de ser una persona trans aumenta esas situaciones, ¿no?, de desconcierto. Entonces es importante que se les pueda facilitar ese proceso. Bueno, en nuestro caso ha habido un tratamiento hormonal, podía no haberlo, ha habido un tratamiento hormonal y, bueno, pues el proceso ha sido seguido desde endocrinología, nunca ha habido ningún problema. Bueno, los bloqueadores se hacen con análogos de la hormona liberadora de la gonadotropina, que es el GnRH, y luego, pues en caso de Patrick, se le aplicó testosterona a los 2 o 3 años de estar con bloqueadores. Sí que la gente experta en medicina que yo conozco aconseja que no se esté con bloqueadores mucho más tiempo, porque al final el cuerpo humano necesita desarrollarse y necesita esas hormonas, las que sean, o sea, necesita o testosterona, pero, o sea, no, si tú bloqueas la hormonación natural, necesitas la artificial, pero necesitas hormonación. Eh, luego sí que quería comentar el tema del proceso, ¿no? De esto que se viste como algo que hay que revisar o que hay que seguir, que hay que hacer un seguimiento, y que además eso lleva a una serie de cirugías que hay que llevar a cabo, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay muchas personas, por ejemplo, yo ahora conozco a bastantes adolescentes que en su momento quieren ser padre, madre biológicos, pues gestar, ¿no? Chicos trans que quieren gestar, o personas no binarias que quieren gestar o que quieren fecundar, chicas que quieren fecundar, que saben que esos tratamientos van a afectar a la calidad del semen o a la posibilidad de quedarse embarazado en el caso de los chicos, y entonces deciden. Otro de los motivos es porque deciden que al final no les merece la pena, porque al final la gente les lee de la misma manera, o porque les da igual cómo les lea a la gente, ¿no? Porque con la madurez vas adquiriendo otras necesidades. Tampoco quiere decir que hayan parado la hormonación, quiere decir que no vayan a volverla a retomar en algún momento, ¿no?, de su vida. Entonces, bueno, esa situación también podéis buscar, si queréis. Ahora hay una persona bastante conocida, que es un chico catalán trans, Paul Galofre, que está embarazado y, bueno, ha hecho público su embarazo, y hay algunas entrevistas en medios de comunicación, ¿no?, pues del proceso. Sobre todo, también hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, la tendencia que hay a que, por ejemplo, Patrick, cuando entró en una consulta, siendo muy jovencito, le ofrecieran rápidamente una histerectomía, como si fuera eso, te doy un caramelo. Hay una tendencia a argumentarlo con el tema de que puede provocar, que por la testosterona puede provocar ciertos cánceres, que no está recogido en ningún estudio. Y es verdad que los estudios que hay, lo que dicen es que tienen las mismas probabilidades de tener cáncer que cualquier otra persona que tenga ovarios, que tenga útero, es decir, que cualquier persona cis, ¿no?, que una mujer cis. Entonces, lo que sí que se les recomienda es que sigan en las mismas revisiones y que tengan un seguimiento. Y esto es importante enlazarlo con lo que venía a decir de la violencia, ¿no?, a la hora de poder acceder a una
consulta de ginecología o de cómo te traten cuando entres en una consulta donde te van a o te van a mirar tu genitalidad, no va a haber una cierta interacción de intimidad y cuando si tú no te sientes en un sitio seguro, si te están mal generizando, si tal, pues va a ser bastante complicado que la gente lo haga. Entonces, la histerectomía más bien estado vinculada a esa tendencia a no asistir a las revisiones que tuvieran que asistir que a realmente unos estudios que digan que hay más probabilidad porque no existen. Hay alguna entrevista, Rosa Almiral de Transit, es ginecóloga, ella hace atención a personas trans hace muchos años, fue pionera en España y ella lo cuenta muy bien, pero bueno, gente como Marcelino Gómez de la universidad, o sea, del, del doctor Peset de Valencia, o hay profesionales que son realmente gente que lleva mucho tiempo atendiendo a personas trans y que te explican un poco todo este tema. Y bueno, simplemente eso, que también ahí estamos luchando ahora desde las familias para que en la infancia se pueda haber una preservación de material genético o de óvulos o de esperma para que en su día pues tengan la posibilidad de tener una reproducción natural, aunque se sometan a unos tratamientos médicos en el mismo parámetro, ¿no?, que pueda ser una persona cis que se somete a una quimioterapia o a otro tratamiento que le pueda perjudicar, ¿no?, la fertilidad. Y yo creo que no me queda mucho más en cuanto al tema sanitario y veo que hay una pregunta. Entonces, voy a leerla, es de Alicia Urbano, que dice, perdone si suena un poco brusca, le pregunta, pero en su experiencia, ¿vale la pena cambiar el género en la administración si luego ocasiona tantos problemas para acceder a ginecología? Imagino que no ver reflejado el DNI y tarjeta sanitaria su género ocasiona mucho distrés, pero dados los obstáculos que producen las revisiones, también ¿sabes si se planea realizar alguna reforma legislativa para que los chicos trans se incluyan en las revisiones, mamografías preventivas, etcétera, y las chicas trans en las consultas urológicas? Bueno, a la primera pregunta, al tema de si vale la pena cambiar el género en la administración, seguro. O sea, a ver, es que no, al ginecólogo vas, o a ginecología, perdón, vas una vez a lo mejor al año, una vez cada 3 años, cada 5 años, dependiendo de la edad que tengas. Pero al banco vas mucho más frecuentemente, te tienes que abrir, tienes que escribirte no sé, una propiedad en la notaría, tienes que ir en autobús con una tarjeta de autobús, ¿no? O en avión, o no sé. Es que las personas que no tienen su documentación cambiada se exponen primero a que les marginaricen todo el tiempo, con lo cual, desde luego, no van a priorizar una consulta médica con tu vida cotidiana de todos los días donde te están agrediendo, porque además, como lo pone en tu DNI, normalmente, a ver, voy a decir que normalmente la sociedad española es muy respetuosa con las personas y se suele adaptar, pero es verdad que siempre nos encontramos a gente con resistencia, a gente que dice, si en tu DNI pues dice que eres un chico, pues yo te trato en masculino y ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso, aunque vaya contra las leyes, que ahí hay mucha legislación autonómica, aunque vaya esto, produce una violencia constante que la gente no está dispuesta a soportar. Y tampoco es, a ver, no es que sea un gran problema acceder a ginecología. Yo, en la experiencia que hemos tenido, ha sido una ocasión donde la persona, os estaba contando, ¿no?, como ejemplo, donde la persona lo cuestiona y tal. Yo puse una queja en aquel hospital y supongo que nunca más pasará, o por lo menos esa misma persona no volverá a hacerlo. No puse una queja de mal rollo, sino dije, oye, pues ha pasado esto, no me apetecía explicar cuál era la situación. Al final le he acabado diciendo, oye, por favor, tu trabajo es este, si no te importa, tienes la instrucción de la consulta, de donde sale firmada con la persona que nos ha atendido, me das la cita y ya está. O sea, no tenía por qué entrar en mi intimidad ni de gestación, ni en la de mi hijo, o sea, quiero decir, estaba su perplejidad
estaba haciendo que estuviera haciendo mal su trabajo. Entonces, pues te quejas y ya está. Es cierto que produce todas esas incomodidades, pero vamos, yo tengo claro por toda la experiencia que tengo que para las personas trans tener eh, una identidad legal que refleje su identidad es fundamental porque les ayuda a salvar esa violencia. Y claro, y al final los sistemas sanitarios, un poco lo que planteas en la siguiente pregunta, el problema está en que, o el problema no, la realidad está en que la sanidad es competencias que están transferidas a las comunidades autónomas. Entonces hay como comunidades autónomas donde ya han hecho ese paso y han incluido la realidad de las personas trans y emiten las tarjetas sanitarias de acuerdo a la identidad de la persona y incluso ya hay tarjetas sanitarias emitidas en alguna comunidad autónoma con personas no binarias. Bueno, pues ahí recogen la realidad, la diversidad social que tenemos en la actualidad y hay otras comunidades autónomas que les está costando mucho. Estamos luchando por una ley estatal que recoja todas las necesidades o el reconocimiento, sobre todo, que recoja el reconocimiento de derechos de las personas trans, que en realidad son los mismos que el resto de personas, pero como es una realidad desconocida, muchas veces hace que las personas no los respeten. Entonces, bueno, estamos luchando por ese reconocimiento de derechos a nivel legislativo, donde se pueda cambiar la identidad legal para que tengas la que la que reconoces como propia y bueno, tenemos la promesa del gobierno y del presidente, pero parece que se está retrasando porque hay un movimiento también fuerte pues que está ahí cuestionando a las personas trans, bueno, lo que vienen sufriendo las personas trans a lo largo de la historia, que tampoco, por lo menos en España ya hace muchos años y en Europa. Entonces, bueno, pues estamos en esa realidad. Y también comentaros que mañana es el día de la despatologización trans. Se celebra hubo unas campañas que se iniciaron hace, yo creo que fueron 14 años, que se llamaban Stop a nivel internacional, Stop Trans Patologización, o Patologization, perdón, en inglés. Y se celebra el tercer sábado de cada mes de octubre, ¿vale? Entonces es mañana y ya hay en redes sociales y ya se está moviendo mucho todo el tema de despatologizar, porque aunque la OMS sí que cambió la clasificación, ¿no? de la transexualidad y lo quitó como de las enfermedades mentales, ¿no? Lo acabó definiendo dentro del parámetro de diversidad sexual como una incongruencia. Entonces, bueno, yo de verdad no conozco personas más congruentes porque las personas trans conocen su identidad y pese a la oposición social o a las barreras sociales que se puedan encontrar, a veces arriesgan el cariño de la familia, arriesgan todo para que se les respete. Y creo que es lo que haríamos cualquier persona. Al final, la identidad que tenemos es la posesión más valiosa que tenemos. Entonces, el que se nos reconozca y se nos respete como somos es fundamental para todas las personas. Así que es importante que la OMS le dé otra vuelta al, al sistema clasificatorio y, bueno, y que le quite esa etiqueta. También decir que tiene que ver con que no porque sí que se habló de que ya se había despatologizado cuando se hizo esta variación. Decir que hay muchos países, por ejemplo Estados Unidos, donde los seguros médicos, si la atención sanitaria no tiene un numerito, no atienden. En nuestro sistema sanitario puedes recoger muy bien todo el tema del bienestar psicosocial, ¿no? O del bienestar que no es la ausencia de enfermedad, ¿no? Las personas embarazadas, cuando yo me quedé embarazada no estaba enferma, pero tenía una asistencia sanitaria, ¿no? Pues un poco paralelamente podemos hacer la analogía, ¿no? Y entender que hay situaciones donde, aunque no tengas una enfermedad o no estés enferma, necesitas una asistencia sanitaria. Y no sé si tenéis más preguntas, si queréis, no veo más preguntas, si queréis alguien, pues estoy encantada en responder. Espero haberle respondido bien a Alicia, que
Pues por mí, sí, no sé. Si alguien quiere preguntar algo, tanto a nivel asociativo o a nivel, otros niveles, culturales o de otro tipo, que a lo mejor no ha entrado tanto, pues os invito. Y si no, os invito a, mm, a visitar nuestra web. Publicamos continuamente y creo que es interesante que veáis, ¿no? Eh, pues cómo, pues eso, los referentes o los materiales, hay mucha bibliografía. Bueno, que creo que es interesante que conozcáis porque tenéis un papel fundamental o vais a tener un papel, no sé exactamente en qué momento de la formación estáis, creo que vais a tener un papel muy importante. La sanidad es algo que debemos cuidar entre todos, que es algo que debemos de valorar, ¿no? Y creo que es importante que tengáis conocimiento de la gente que os va a acudir a las consultas y solamente que podáis tratarles con respeto y que conozcáis un poquito.